Aparte de reiterar la currícula de la Facultad de Derecho, dice: el abogado debe cumplir una función social. Recordemos que ya estaba el peronismo del poder. Que acá también hay que hablar un poquito, haciendo un poco de historia, de la problemática del peronismo. Yo siempre hago mis análisis y reflexiones desde el punto de vista filosófico práctico, uniendo un año muy específico, que fue el año 1949. Entonces fíjense que el año 49 fue intenso, importante y paradigmático de la historia política argentina. Historia política, jurídica y filosófica argentina. Primero, bueno, ya en marzo ya estaba aprobada la Constitución del 49. Y en abril, marzo-abril, se convoca al Congreso Nacional de Filosofía que se desarrolló en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, con la presencia del general Perón, donde expuso todo su pensamiento de la comunidad organizada. Fue uno de los congresos, yo creo, más importantes del siglo. Muchos apellidos muy conocidos y muy famosos, Karl Lowith, Gadamer, bueno, entre los argentinos, Hernán Benítez, Enrique Castaglione, obviamente Cosio. Bueno, muchísimos, hubo más de 150 ponencias aproximadamente. Fue un congreso nacional absolutamente importante. Tan importante que se debatía permanentemente dentro del mundo filosófico las cuestiones del existencialismo filosófico, que ya estaba en boga, el tomismo también, y también el positivismo, que estaba en decadencia luego de producida la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que ahí tenemos a Cosio ya exponiendo una tesis y una ponencia de la ciudad humana, en la cual habla permanentemente del valor justicia, del plexo de valores, etcétera, etcétera, y hace una diferenciación muy interesante, que también acá se ha volcado, que habla de el plexo axiológico y la diferencia con la moral. Ustedes fíjense qué interesante lo que hace Cosio, porque no habla estrictamente del mundo de la moral, habla de los valores coexistenciales, de los valores bilaterales de conducta. Porque los valores bilaterales de conducta son coexistenciales, y al ser coexistenciales, bueno, está toda la vinculación y la relación permanente con el otro. De tal manera que la moral la deja en un paradigma más ambiguo, si se quiere, y él nota, con datos de objetividad absoluta, los valores bilaterales de conducta, que no son la seguridad, el orden, la solidaridad, etcétera, etcétera. Claro, en ese sentido, debo reiterar ahora que siempre aprendo con Facundo y Roy, siempre aprendo. La verdad que Facundo ha tirado algunos elementos que yo soy de anotar permanentemente, ¿no es cierto? No traigo un elemento escrito, pero sí anoto. Habló del intelectual político. Bueno, una figura importante y una categoría de análisis que puede ser obviamente calificada del accionario de Cosio, el político intelectual o el intelectual político. Claro, lo que sucede es que Cosio lo que hizo fundamentalmente es, partiendo de la filosofía general, cuando hablo de filosofía general hablo de Kant, Husserl, Heidegger, parte de esa filosofía general la lleva a la filosofía del derecho, se transforma en la teoría egológica del derecho y luego da las categorías siguientes de filosofía política. Cosio era un eterno versado en temas de los eventos de carácter social. Le interesaba absolutamente todo. Fíjense ustedes que la reforma universitaria, la tesis de reforma universitaria, fue hecha a los 8 años de producido el hecho. De tal manera que fue la primera tesis doctoral de reforma universitaria en Latinoamérica. En Latinoamérica. Yo siempre recuerdo cuando buscaba en los archivos de la Facultad de Derecho, de la UBA, algunas cuestiones de Cosio, y me encontré una vez con un trabajo práctico manuscrito de Carlos Cosio, absolutamente brillante. Año 1920. Él se recibiría en el año 21, en Derecho Internacional Público. Cuando todo el mundo hablaba de la doctrina Drago, etcétera, etcétera, el personaje Cosio, el polémico Cosio, el brillante Cosio, que habla en forma manuscrita absolutamente perfecta casi, sin bibliografía, habla de la Revolución Rusa, evento producido 3 años antes. De tal manera que tenemos casi prácticamente un sociólogo que describe las cosas permanentemente, pero bajo la óptica
de lo que es el mundo del derecho. Es decir, filosofía general, filosofía del derecho, que es la teoría ecológica, y filosofía política. Todo le llamaba la atención a Cosio. Por eso criticó absolutamente todo y por eso polemizó con todos. Polemizó en el derecho penal, polemizó en el derecho civil, polemizó en el derecho constitucional. En el derecho penal no quedó nadie sin polemizar. Recién acá el padre de Facundo me decía, bueno, yo estudié a Cosio del derecho penal, y se la agarró con todos Cosio. Es decir, con Ricardo Núñez, con Sebastián Solar, con Jiménez de Azúa, con todos. Porque planteaban un derecho penal absolutamente dogmático, y él partía de otra concepción filosófica que le hacía ver que detrás del viejo dogma del derecho penal hay muchísimas cosas que ver. Por eso él pretendía un derecho penal absolutamente creativo, novedoso, saliendo de la teoría analítica del derecho que nos batallan permanentemente en la facultad, acción típica, antijurídica y culpable, y para Cosio eso no significaba absolutamente nada. Era una frase dogmática del mundo del derecho penal. Entonces Cosio quería crear algo novedoso, siempre quería crear algo novedoso. Entonces el delito como estructura, su famoso discípulo que fue Enrique Castellón, hizo un maravilloso artículo que era el delito como estructura. No el delito analítico, sino el delito como estructura. Todo hay que ver dentro de lo que es el derecho penal. De tal manera que por eso Cosio es permanentemente ocultado, olvidado y demás, y nos queda a nosotros, nada más dentro de las diferentes facultades del país, recrear permanentemente el pensamiento de Cosio. Yo me quedé con algunas cositas. Les decía que yo me fijé en el Congreso Nacional de Filosofía del año 49, Constitución del año 49, que se completa con el debate de Kelsen-Cosio en la Facultad de Derecho de la UBA. Es decir, ahí tenemos una tríada en la cual podemos rellenar permanentemente las cuestiones políticas, jurídicas, filosóficas y la decadencia del positivismo jurídico desde el punto de vista teórico, no desde el punto operativo práctico del operador jurídico. Porque el operador jurídico es muy fácil que lo canalice y se apropie del positivismo jurídico porque es mucho más fácil. Simplemente por ello. Es mucho más fácil decir que el derecho es norma jurídica porque es mucho más simple. Si yo soy ególogo, y yo solo soy ególogo, y yo trabajo en el Poder Judicial, cuando hago sentencias egológicas, me tengo que poner a escribir, pero en serio, porque a veces me aparto del mundo normativo. Entonces tengo que aplicar el mundo axiológico, tengo que aplicar el mundo de la experiencia jurídica, y tengo que vincularlo también con el derecho y la política, que fueron los tres elementos que saca Kelsen del mundo del derecho. Absolutamente arbitrario y perverso, diría yo. Sacar la política del mundo del derecho, sacar los datos de la experiencia jurídica del mundo del derecho, sacar los valores jurídicos y decir que la justicia es un ideal irracional, eso es perversidad jurídica. Y Cosio se lo hace ver acá en el debate. Y Cosio le gana el debate. También es cierto que eran dos universos absolutamente diferenciados. Y esto hay que decirlo también. Porque epistemológicamente uno partía, que era Kelsen, de un elemento absolutamente conceptual. La norma jurídica como concepto. ¿Cómo es posible que la definición de Kelsen de la persona sea un centro imputativo de normas? Esto es puro concepto, y el puro concepto lo aleja de la realidad. Si el derecho es norma jurídica, es alcanzado solo por la lógica jurídica formal, nada más. Y ahí se termina el mundo del derecho para Kelsen. Entonces, elemento conceptual, lógica pura, lógica simbólica, anotaciones de carácter matemático. Hoy se sigue enseñando en la Facultad de Derecho de la UBA, no sé otras facultades, pero por lo menos en la UBA, fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas para referenciar lo que es el mundo de la filosofía. Una vergüenza. Yo me acuerdo, y estuve leyendo una carta que le escribe de Juan Ramón Capella, un famoso y un conocido filósofo barcelonés que todavía vive, muy amigo de Cosio en su época, y Cosio le escribe diciendo: estoy anonadado. Se enseña lógica jurídica y lógica matemática en primer año de la Facultad de Derecho, como si fuera filosofía. Y se lo decía Cosio.
Es decir, esta es la lucha. Esta es la batalla que hay que dar permanentemente. Por eso, para el mundo del abogado, para el mundo del operador jurídico, Cosio le hablaba al abogado, al juez, al secretario, al defensor oficial, al ego, porque el derecho está en la vida. Nos quieren hacer creer que el derecho es algo muy complicado, que es algo normativo, que es una técnica jurídica que solamente los abogados conocemos. Mentira, mentira. Yo me acuerdo que la campaña que hizo el actual presidente del Colegio de Abogados decía, solo los abogados saben derecho. Mentira. Porque para Cosio el derecho lo hacemos todos, lo hacemos entre todos. De tal manera que ahí hay una diferencia absoluta y fundamental con el universo epistemológico kelseniano, positivista. Obviamente, Cosio también peleado con todas las corrientes del ius naturalismo jurídico, ¿no? Por supuesto. Entonces, fíjense que tenemos la Constitución del 49, del cual Cosio fue un crítico, como bien dijo Facundo, de la Constitución de 1853. Decía que era el paradigma de la individualidad capitalista. El paradigma de la individualidad capitalista. Por supuesto que Cosio estaba a favor de la reforma. Y por supuesto cuando se hizo la encuesta a todos los profesores de la Facultad de Derecho de la UBA, él la contesta. Y eso fue el motivo por el cual en el año 56 lo echan literalmente a patadas. Entonces, por suerte, hoy en la Facultad de Derecho de la UBA, la explanada que da, yo no sé si lo deben conocer seguramente, que da sobre Figueroa Alcorta, se llama Paseo Carlos Cosio. Y yo hice colocar ahí un monolito que dice, privado de su cátedra por el gobierno de la Revolución Libertadora en 1956. ¿Por qué? Porque Cosio comenzaba todos sus libros con esta leyenda, privado de su cátedra de filosofía del derecho por la Revolución Libertadora. Y eso había que sostenerlo, afirmarlo. Por eso, en el año 47, 48, cuando lo designan titular de filosofía del derecho, y hubo una serie de profesores que se fueron escandalizados por la problemática de la reforma universitaria, obviamente que Cosio era reformista, por supuesto, de la autonomía universitaria, pero dice Cosio posteriormente en uno de sus libros, dice, pero todos esos volvieron en el año 66. En el año 66 estaban todos. Entonces le criticaban a Perón la lesión de la autonomía universitaria, pero después cuando vino la revolución argentina del dictador Onganía, ahí estaban todos. Estaban todos porque eran todos conservadores. La Facultad de Derecho es plenamente conservadora, sobre todo la de Buenos Aires. De tal manera que yo hago la lucha y la resistencia hace más o menos 13 años en la Facultad de Derecho y por suerte tengo, por lo menos por ahora, muchísimo éxito en el sentido de la cantidad de alumnos que tengo. Y conocen a un autor polémico, bueno, regular, malo. Después ellos dirán si la teoría ecológica del derecho les sirve para el ejercicio puro de la profesión. Pero que hay que conocerlo y hay que saberlo sin ningún tipo de duda. Facundo hablaba de una revolución por parte de la teoría ecológica. No tengo la menor duda que es así, pero no tengo la menor duda. Cosio definió la revolución como romper con la estructura, con la lógica de los antecedentes. Rompe con la lógica de los antecedentes. Claramente fue una revolución intelectual, filosófica, cultural, contrahegemónica, diría yo. Contrahegemónica porque dominaba el positivismo jurídico y sigue dominando el positivismo jurídico. De tal manera que yo creo que hay que ir conformando a través de charlas, seminarios, clases, etcétera, etcétera, y seguir dando a conocer la figura de Cosio, porque hay que terminar con la cultura del positivismo jurídico que nos impone un elemento sancionatorio y coactivo. Ustedes saben que para aquel en el derecho era sanción y coacción. Hay que salir de ese esquema, porque el derecho también para Cosio es prestación, no solo sanción y coacción, es prestación. Por eso veía a la Constitución del 49 como una constitución, ejemplo de constitucionalismo claramente social, por supuesto, pero como una constitución que amplió los derechos y que reconoció los derechos. Por lo tanto, en ese sentido la apoyaba enormemente, así como apoyó la gratuidad de la enseñanza universitaria del 22 de noviembre de 1949. Claramente que lo apoyó, por supuesto. Es decir,
hay tantas cosas para decir que se refirió a lo que es la sentencia jurídica, a lo que, cómo actúan los jueces, él tenía una definición de sentencia, fíjense lo que era, claramente opuesta al mundo del derecho procesal. El mundo del derecho procesal dice que la sentencia es la finalización y la terminación de una causa. Para Cosio es la interferencia del juez con las partes. Claramente. Esto se ve como dato de experiencia jurídica, la interferencia del juez con las partes. Esa es la definición de sentencia para Cosio. El abogado tiene que aprender a ver datos de empirismo del derecho, no cuestiones abstractas. Datos de empirismo porque es lo que le cuenta el cliente, es lo que después es la historia de una mesa de entradas, es hablar con los jueces, con los funcionarios. Y yo les digo siempre a mis alumnos, hay que molestar en la mesa de entradas, no queda otra. Hay que molestar permanentemente, no queda otra, porque esa es la tarea ecológica. Porque si buscamos el mundo del derecho y buscamos el plexo axiológico, como bien lo refirió Roy, del elemento de la justicia, y habrá que luchar por ella. Hay que luchar por ella como se dijo siempre y como se dirá siempre. Y quería referirme, ya para ir terminando, a algunas cositas en relación a Roy. Yo decía, siempre aprendo con tanto lo que dice Facundo como vos. Es un conocimiento muy preciado de lo que es la teoría ecológica del derecho, a pesar de que venís de la ciencia política. Pero no es casual que vengas de la ciencia política y sepas ecología, porque Carlos Cosio fue un político, un filósofo político. Vos decías de que la teoría ecológica, bueno, es una teoría situada. Yo me baso más, no tanto en Heidegger, sino en Jean-Paul Sartre. Cosio fue un gran admirador y un gran lector de Jean-Paul Sartre, sobre todo en Crítica de la razón dialéctica, que él la termina en 1960, y que posibilita también de que Cosio se ponga a escribir un libro que lamentablemente no está editado, que nadie lo conoce. Yo tengo la suerte de conocerlo porque tengo la fotocopia. Soy uno de los pocos que lo conoce. Se llama Ideología y Derecho. Y lo terminó en el año 1962. Ustedes saben que Carlos Cosio estuvo a favor de la Revolución Cubana, trae las categorías del marxismo tradicional a la teoría ecológica del derecho y escribe este hermosísimo libro que se llama Ideología y Derecho, que tiene más de 700 páginas. Cuando salga, ahí sí va a provocar una revolución por todo lo que dice, porque es el filósofo político, es el Cosio político, no tanto jurídico. De tal manera que ahí la lectura de Sartre le significó a Cosio una gran motivación para escribir este libro, precisamente porque ustedes saben que en Crítica de la razón dialéctica lo que intenta hacer Sartre es unir el existencialismo con el marxismo. Y yo creo que en Ideología y Derecho lo que intenta unir Cosio es la teoría ecológica con el marxismo. De tal manera que es un libro espectacular que seguramente va a salir el año que viene. Pero yo hablo más de, cuando hablo de situacionalidad o de pensamiento situado, me gusta más hablar de Sartre en particular, no tanto de Heidegger, a quien obviamente hay que hablar muy bien de Heidegger, por supuesto, porque fue un filósofo absolutamente brillante, independientemente de sus ideas políticas, que obviamente que las tuvo. Pero evidentemente yo creo que Cosio se basó mucho más en Sartre, porque Sartre sí era el tipo, el filósofo comprometido, el tipo que estaba siempre en todas las barricadas, y el tipo que nos decía, salimos de la nada, estamos en la nada y hay que hacernos permanentemente. Y ahí la figura del derecho desde el punto de vista cosiano, de la dinámica permanente, de estar en la lucha permanente y luchar por el derecho, bueno, es muy sartreano, es muy sartreano. Y otra cosita que dijo Roy, que me dejó pensando realmente, toda la problemática que vos hablás de la verdad. Y yo noté aquí, ¿verdad u objetividad? ¿No es cierto? Ahí estamos los dos planteos. Y yo creo que Cosio también lo maneja esta situación. Una cosa me parece que es la verdad y otra cosa es la objetividad que se logra a través de la intersubjetividad, que es el elemento típico del mundo de la teoría ecológica del derecho. Si bien Cosio habla de la verdad, esta relación entre la norma y la conducta también como verdad,
yo creo que se basa también, desde el punto de vista jurisprudencial y desde el punto de vista del funcionamiento del operador jurídico, de datos de objetividad. Yo a veces me gusta analogarlos, verdad y objetividad, o verdad u objetividad. Bueno, es un debate que podemos hacer en otro día, en otro momento, que es un debate muy interesante desde el punto de vista filosófico. Y bueno, de lo que fui anotando, no queda demasiado. Yo creo que lo que quise dar fundamentalmente es algunos datos de carácter biográfico, algunos datos filosóficos de su teoría filosófica, y yo creo que, así como le dije a Roy recién de que debemos seguir este debate desde el punto de vista de la verdad u objetividad, el tiempo va a venir para hacerlo, seguramente. Esto es lo que implica la teoría ecológica del derecho. Nunca hay nada definido en el mundo del derecho para cosas. Siempre está todo por hacerse. Este es el axioma sartreano. Y yo diría que este es el axioma gaussiano. Muchas gracias.